Hola, muy bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Y pasó Una el nueva 10 de era. diciembre. Sí, sí. ¿Sí? Ya estamos a 11. Ya está. Así es, así es. Ya pasó, ya pasó. Tenemos un nuevo gobierno. Sí. Ya no decimos el presidente electo, ya decimos no decimos el oficialismo saliente. Ujú. Ahora hay que acostumbrarse a decir, bueno, hay otro oficialismo. Sí. Hay una mayoría opositora, obviamente, porque son todos opositores, menos en la Cámara de Diputados 38, que en realidad son, ahí estaba mirando los bloques, todo este reacomodamiento. Sí. Bueno, no es tan pequeño el bloque oficialista. Ujú. Es un interbloque de 40. Arranca por eso. Claro, teniendo en cuenta cómo se terminaron distribuyendo los demás bloques, salvo Unión por la Patria, que solamente migraron 3, ellos eran Hasta ahora. 105 en total y ahora quedaron 102. Termina siendo el bloque mayoritario Sí. por el momento, pero el resto de los bloques más o menos se mantienen en la misma cantidad de números, entre el PRO, la UCR, Innovación Federal, ¿no? La Libertad Avanza. Claro, yo creo que terminó la era de los interbloques, por lo menos, Sí. de alguna manera. Por lo menos a priori sería así, porque el PRO, bueno, tiene 37, la UCR cada uno está por su lado, por lo menos ahora 35, muy cerquita. Después hay bloques como de 9, como el Cambio Federal. Te bajo uno de Unión por la Patria, porque Sí. hay uno que sí lo estamos dando como 102, pero en realidad me parece que son 101 porque Ajá. Carlos Nopek iría por afuera. Ah, sí, también. No, sí. ¿Pero un bloque, un monobloque? Hasta ahora es un monobloque, pero él quiere armar algo más. O sea Ah, que, ok. pero inclusive la Cámara lo está dando afuera. Sí. Habrá que ver si se termina integrando tal vez, probablemente, por las negociaciones que está haciendo, a ese bloque de 9, creo que son, Ujú. Innovación Federal. Innovación Federal, Innovación sí, que Federal. reúne a varios representantes de varias provincias, ¿no? Es Claro. como un bloque bastante novedoso y un poco lo que va a apuntar este nuevo gobierno, ¿no? El eje fundamental va a estar en la gestión con las provincias para consensuar los votos necesarios tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. El rol fundamental que va a tener Guillermo Francos también en lograr las negociaciones con los gobernadores, porque ahí los gobernadores van a decir, bueno, está bien, yo digo a mis diputados que te voten, pero vos bájame plata, Así es. mándame sí. estos giros, ¿no? Ahí va a estar el arte también de la negociación porque va a ser como la carta que tienen los gobernadores de decir, vos querés que te apoyemos en el Congreso Nacional, bueno, votame o girame la plata que necesito para poder gobernar en mi propio territorio también. Así es. Sí, Va a haber es un poco, tire y afloje constante ahí, ¿no? un poco el interés que tienen algunos, por eso algunos gobernadores están muy interesados en conseguir músculo político y a Sí. partir del apartamiento y la formación de estos bloques aparte, separados. En este caso yo mencionaba a Snope, que justamente es uno que no tiene gobernador él, porque hay que ver cuáles son los que tienen gobernadores. Haciendo un repaso de ese bloque de Unión por la Patria, 25 responden a gobernadores, Sí. entonces en un bloque muy diverso, donde uno siempre está atento, porque un partido que ha sufrido una derrota después suele pasarle que tenga eclosiones. Entonces, bueno, uno está atento a que, bueno, ahí está, hay 25 que responden a los gobernadores, hay 20 que son muy kirchneristas, hay 16 que son también muy kirchneristas, que son de la Cámpora, entonces Sí. ahí tenés 36, o sea, un 30% de ese bloque, un poquito más del 30%, un poquito más, sí, el 32% ya son, son kirchneristas. Algunos decían que eran más, Sí. en realidad, pero bueno, es toda una cámara que la estamos conociendo. Sí, algunos me decían también en el día de ayer en los pasillos, en estos días de asamblea donde están todos los diputados aquí en la Cámara, cuando hay sesiones uno aprovecha para charlar en los pasillos y bueno, sacar un poco de información, a ver hacia dónde va el rumbo de este gobierno. Y me decían que probablemente descartemos la posibilidad de que llamen ahora en lo inmediato a extraordinarias, ¿eh? Ah, Me decían eso, sí, que posiblemente algunas cosas las empiecen a hacer por decreto mientras puedan. Sabemos que el tema de los decretos tiene un límite también, no se puede gobernar absolutamente todo por decreto y hay ciertas cosas las cuales necesariamente necesitas del Congreso Nacional. Pero lo que me decían es, no descarten de que llamen inmediatamente a extraordinaria, que las cosas que puedan empiecen a hacerlas por decreto y a medida que esa posibilidad se vaya achicando, ahí sí empezará primero llamar a extraordinarias porque el Congreso no se puede autoconvocar,
sí o sí lo tiene que hacer el presidente de la Nación. Por lo tanto, enero y febrero, si no llama, diciembre, enero y febrero, si no llama el presidente a extraordinarias, el Congreso no puede autoconvocarse, tendría que hacerlo recién a partir del 1 de marzo, que arranca el periodo de sesiones ordinarias. Pero un poco me decían eso, guarda que no sea de esa manera. Puede ser, le pasó a un gobierno. ¿Viste que decían que al día siguiente iban a llamar a extraordinarias? Bueno, y no hoy pasó. es el día siguiente. No Por sucedió. eso. Claro, y justamente siempre es una recomendación que siempre lo decimos acá, que a un gobierno de minoría como fue el de Mauricio Macri le habían dicho no llames a extraordinarias hasta que no sepas qué Congreso tenés. Este Congreso sabe lo que tiene, más o menos lo que tiene un poco, pero bueno, es un Congreso en minoría, obviamente. Entonces una alternativa que puede manejar perfectamente es vos podés emitir DNU, decreto. Ayer, por ejemplo, salió el primero, que fue la conformación de... La modificación de la ley de ministerios. Así es, sí. Que redujo de 18 a 9 ministerios. 19, sí. Así que, por eso, justamente, si vos haces lo podés hacer, es la chance que tenés 3 meses para hacerlo, porque no hay... Obviamente, también, como vos decías, no tenés vía libre para hacer todos los decretos, todo lo que quieras. A partir de ahí hay cosas con las que no se puede legislar, y hay cosas que sí se pueden legislar, pero después tenés que convocar, hay que ver si la comisión bicameral de trámite legislativo que claro, hace la de decretos de necesidad y urgencia también. Así es, hay que ver qué es lo que hace, porque, bueno, en este caso, con este gobierno la planchó esa comisión. Hace 2 años que no se reúne. Se reunió una sola vez, 10 minutos, hace un año, justamente. Bueno, lo que me decían a mí es que al parecer la Libertad Avanza va a pedir la presidencia de 3 comisiones fundamentales, que es lo que le corresponde por ser oficialismo: la bicameral, de decreto de necesidad de urgencias, la de presupuesto y hacienda, la de asuntos constitucionales y la de legislación general. Me decían que con esas 3, por ejemplo, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales y legislación general, con que constituyan esas 3 ya pueden empezar a funcionar tranquilamente. El tema va a estar en que te dictaminen, ¿no? Cómo va a estar conformadas esas comisiones para que te voten y te firmen el dictamen de comisión. Ahí está el tema. Yo creo que esas 3 sí se las van a dar, seguro. Sí. La bicameral no. No me parece que se la den. No se la dan ni loco. Eso ya lo anticipo. Porque aparte ahí tiene mucho valor ese tema, porque el presidente vale doble. Y en eso, suele suceder que eso pasa, pero ahí se da la paridad. ¿Sabes que hablaba con alguien ayer, un diputado también, y yo le decía, bueno, pero en el caso de que, por ejemplo, se quieran exceder de gobernar por decreto de necesidad de urgencia, bueno, interviene la bicameral y luego eso va a la justicia. Bueno, pero ¿qué va a pasar con la justicia? Y me decían, no te voy a decir quién, me decían que con el as que tienen ahora bajo la manga de juicio político dictaminado, eso le juega a favor al actual oficialismo. En el caso que la Corte, de alguna manera, se le ponga en contra de las cosas que ellos quieran empezar porque ya tiene dictamen. Ajá, claro. Así que es una posibilidad. Es uno de los temas por los cuales algunos de Unión por la Patria no querían firmar el dictamen contra la Corte Suprema de Justicia, que quede ahí sin dictamen, porque decían, le estás dando al nuevo oficialismo una carta de presionar a la Corte en el caso de que empiece a fallar en contra de las decisiones que proponga el nuevo gobierno. Así es, sí puede ser. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Son muchas hipótesis que andan dando vueltas, ¿no? Nos estamos adelantando años luz, pero de alguna manera uno habla de estas cosas porque es un poco lo que termina pasando en cualquier gobierno, ¿no? De alguna manera, en todos los gobiernos sucedió de que, hubieron pedidos de juicio político contra los funcionarios, hubieron peleas con la Corte Suprema, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Este gobierno no tiene por qué ser la excepción. Ojalá que no, ojalá que se pueda gobernar de manera democrática y republicana, pero aquí en la Argentina, viste que todo es un poco complejo a la hora de decidir y de gobernar. Lo cierto es que por el momento ya tenemos presidente electo. Ayer fue una jornada, la verdad que eso también me decían algunos diputados, ¿no? Que de alguna manera a muchos no les gustó este tema de haber dado una asamblea de espaldas al Congreso y frente a la gente. Claramente el presidente electo tiene la posibilidad y la elección de hacerlo como quiera. De hecho, por eso Javier Milei dio su discurso frente al pueblo y no frente al Congreso Nacional, pero a algunos diputados no les gustó mucho esa actitud. Sí, es verdad, y era previsible que eso sucediera. De hecho, públicamente jefes de bloques han salido a decir que no es fue lógico, una... sí, justamente. A mí me dio la sensación, yo creo que inclusive en algunas notas ponía que era una cosa que después iba a tener ciertos costos. Después viéndolo en la perspectiva, me parece que en definitiva, bueno,
formó parte de toda la parafernalia que es el nuevo oficialismo que ha... Y nuevas formas de hacer política también, José. Sí, justamente. ¿No? Porque yo creo que justamente la figura de Javier Milei vino a romper con un montón de esquemas tradicionales en la política, desde la campaña hasta la asunción y hasta la manera de gobernar. Porque históricamente siempre hubieron muchas cosas distintas en este presidente que recién acaba de asumir. Primero, por un lado, hizo campaña diciendo la verdad, diciendo que iba a ser justo, por lo menos diciendo lo que iba a hacer. Pocos presidentes, me atrevo a decir que prácticamente ninguno, realmente se hubiese animado a decir las cosas de esa manera, como decía Menem, si realmente decía lo que iba a hacer, no me hubiesen votado, ¿no? Claro, así es. Bueno, sí. bueno, eso por un lado, la forma de hacer campaña. Otra cosa, ya no era esa militancia o esa forma de hacer campaña del puerta en puerta, ir a recorrer los barrios, sino mucha presencia de campaña política en los medios de comunicación, en las redes sociales. Javier Milei es hijo del cuarto poder, como decimos, ¿no? Que son los medios de comunicación, fueron los medios y las redes, por sobre todas las cosas, es lo que explica por qué Javier Milei termina ganando en provincias en las cuales nunca ni siquiera las pisó. Claro. Entonces, ya cuando asume, no es raro en él que dé un discurso frente al pueblo y de espalda a la política, de espalda al Congreso de la Nación. Por eso él viene como a reformular esta era nueva, ¿no? de los libertarios, vienen a romper quizás estructuras tradicionales de la política, a las cuales estábamos sumamente acostumbrados y que de alguna manera, como siempre decimos, la sociedad va evolucionando y por lo tanto la forma de hacer política, las leyes, todo lo que hace el contexto de una sociedad tiene que ir evolucionando también. Y si no evolucionaste, te quedaste fuera del sistema. Así es, sí, justamente. Y bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo esto, así este congreso, que creo que en realidad va a terminar trabajando en la parte en extraordinarias. Yo creo que al final va a terminar convocándolas, pero bueno, veremos qué es lo que... Vamos a dejarlo andar, a ver cómo a ver qué sucede por el momento. ¿Cuál es el recorrido? Bueno, vamos a empezar a repasar el tema del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer, José, hoy? Hoy vamos a repasar lo que fue la jornada de ayer, la Asamblea Legislativa. Dale, vamos a repasar entonces la jornada que tuvo presencia de un montón de funcionarios. Seguramente ya lo vamos a ir hablando a medida que vaya transcurriendo estas placas que José nos va a ir contando. Pero antes de empezar vamos a repasar el discurso del actual presidente de la Nación, de Javier Milei, que decía lo siguiente aquí en la Asamblea. Señores ministros de la Corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos abrazar las ideas de la libertad. Así,
Se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, hoy veíamos el discurso de Javier Milei frente a lo que era el pueblo argentino, muchos de sus votantes y de sus seguidores, y a sus costados rodeado de los funcionarios que representan, funcionarios, jefes de Estado de otros países del mundo. Bueno, José, repasemos entonces a ver en qué consistió la jornada de ayer. Bueno, justamente la Asamblea de Jura, una jornada histórica, justamente porque yo creo que a Milei se le alinearon los planetas, porque se cumplían 40 años de democracia, porque cayó domingo encima, no es un dato menor. O sea, muchas veces el 10 de diciembre cae día de semana y bueno, día laboral, por más que vos quieras convocarla a la ciudadanía a sumarse a los festejos, y bueno, pero todos trabajan. Y el hecho de que una cosa que a mí se me ocurre, que nosotros tenemos el 24 de marzo, que es feriado. Está bien, todo bien, pero muchos dicen, en vez de festejar un día tan trágico, de conmemorar un día tan trágico con un feriado, que en última instancia vos podés conmemorarlo, pero no necesariamente feriado, el feriado, la alegría tendría que ser este 10 de diciembre, y me parece que es como una sugerencia que para el futuro termine haciéndose. Porque ayer la verdad que fue una jornada cívica maravillosa, independientemente de que no pasa por quién ganó, quién celebraba en todo caso, sino porque bueno, la ciudadanía salió con banderas, salió a festejar y bueno, hubo rostros muy, muy contentos en las calles. Bueno, se cumplió, juró este domingo. Este fue el 8º mandatario elegido por el voto popular desde la recuperación del Estado de Derecho. Después vamos a repasar quiénes son. Había un hecho también trascendente, que lo estábamos hablando fuera de cámara. Por primera vez, todos los presidentes vivos de esta etapa democrática estuvieron reunidos en el recinto. Realmente esto normalmente no se daba y ahí estaban de por sí en el estrado principal. Estuvieron juntos Alberto Fernández, el presidente saliente, estuvo Cristina Kirchner, estaba también Mauricio Macri, ahí en ese corralito con los presidentes y con los gobernadores. Estaban justamente con los expresidentes y los gobernadores. Estaba Mauricio Macri, estaba Cristina. Eduardo Duhalde y Cristina estaba en el estrado, y estaba también Adolfo Rodríguez Sá. O sea que todos los que... En este caso yo estoy contabilizando a aquellos, a los 8 son los que fueron elegidos por el voto popular. Sí. No fue el caso de Eduardo Duhalde, pero bueno, pero estamos hablando de aquellos que duraron más de un día en este caso. Bueno, Javier Milei resultó electo este año al haber resultado segundo en las elecciones generales del 22 de octubre. Entonces yo lo sugiero como cábala, cuando tenés balotaje, mejor que salga segundo en las elecciones generales, porque es lo que sucedió en todos los casos de balotaje. Néstor Kirchner, que termina siendo el que no ganó en primera vuelta, pero después termina imponiéndose sobre Carlos Menem. Mauricio Macri con Scioli, y ahora tenemos el tercer caso, Milei con Sergio Massa. Las elecciones generales del 22 de octubre y ganar el balotaje del 19 de noviembre. Bueno, veamos entonces en la próxima placa. Vamos a hacer lo que fue el detalle de la Asamblea Legislativa, que se inició a las 11:14, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de presidenta del Senado, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. Estaban los dos reunidos ahí. Lo que justamente decíamos, el que faltó, o quien no estaba, presidente provisional del Senado. ¿Qué pasaba? La presidenta saliente, que era Claudia Ledesma Abdala, justamente había renunciado al cargo el jueves pasado. Después el viernes renunció al cargo, y no se había elegido el nuevo presidente provisional del Senado, que ahora están dando vuelta. Parece que a quien había mencionado al principio no va a terminar siendo. Entonces estaban estas dos autoridades nada más, y se anunciaron a continuación las comisiones de Interior y de Exterior para recibir al presidente de la Nación. Si querés, José, vamos a seguir repasando a medida que vamos desarrollando lo que fue la sesión, la Asamblea Legislativa en el día de ayer. Vamos a ir repasando el discurso de Javier Milei. Vamos a ver qué decía. De más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política. política existe para servir a los ciudadanos. 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 Los ciudadanos.
Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, y escuchábamos parte entonces de lo que fue el discurso de Javier Milei en lo que es la explanada del Palacio Legislativo aquí en el Congreso de la Nación. ¿Qué más tenemos, José? Bueno, justamente entonces decíamos que se anunciaron a partir de ahí las comisiones de Interior y Exterior para recibir al presidente de la Nación. Esto lo vimos ya también en la anterior ocasión. Esto es cuando veíamos, esto lo vemos cada vez que hay un evento en el cual el presidente de la Nación viene, o sea, en la apertura de sesiones ordinarias, por ejemplo, se da que se anuncian las comisiones de Interior y Exterior. La de Interior quedó conformada con los senadores Marcelo Lewandowski, María Eugenia Duré, Víctor Zimmerman, Carmen Lucila Krexel y Juliana Di Tulio, y los diputados Gladys Medina, Andrea Freites, Santiago Santurio Rodríguez, Lorena Villaverde y Cristian Ritorno. Había de todos, bien transversal las comisiones. La de Exterior la integraron los diputados Graciela Parola, Marcela Pagano, Julio Pereira, Gabriel Bornoroni, Francisco Monti, los senadores José Emilio Neder, Alfredo De Angeli, Gabriela Valenzuela, Ezequiel Autauche y Vilma Bedia. Recordemos entonces que como es la de Exterior está en el Gran Hall, en las puertas del Gran Hall, y la de Interior está en las puertas del Salón de las Provincias. Entonces el presidente de turno va y los va saludando a todos. En este caso también hubo otro presidente que llegó, que fue el presidente saliente, Alberto Fernández, y saludó a los diputados y senadores que ya estaban en esa posición ubicados. Y mientras tanto, algo que no suele suceder, en general no se transmite, por ejemplo, cuando va llegando el presidente de la Nación. Bueno, la transmisión oficial lo mostraba desde todo el recorrido que hacía en el camino al Congreso de la Nación. Veamos a ver la próxima placa, que veremos que, bueno, ahí llega, lo tenemos a Milei llegando al Congreso de la Nación, tras ser recibido entonces en las puertas del Congreso. Ahí lo esperaron Cristina Kirchner y Martín Menem. Muchos tenían una de las incógnitas era cuál iba a ser la actitud de Cristina Kirchner. Hubo mucha disposición, ella lo fue a recibir a la puerta. Estaba Martín Menem también, estuvo en las puertas. El todavía presidente electo entonces ingresó al Salón Azul del Palacio Legislativo, donde ya en compañía de Victoria Villarroel ambos estamparon sus firmas en los libros de honor de las cámaras de senadores y de diputados. Inclusive pusieron una dedicatoria. Creo que Javier Milei puso "Viva la libertad, carajo", justamente, sí, su grito de guerra. Y en el caso de Victoria Villarroel puso todo por la Argentina, sí, algo así. Inclusive hizo la observación Cristina Kirchner, que los estaba acompañando, que es lo que se suele suceder, la presidenta del Senado va acompañándolo, y dijo, es con dedicatoria, porque normalmente firman nada firma más. Y nombre, claro. Así que en este caso lo hizo. A continuación pasaron vista al original de la Constitución Nacional, tras lo cual se produjo el ingreso al recinto. Eso pasa siempre, que en estas ocasiones, cuando viene el presidente de la Nación, le muestran el original, que está en una caja de vidrio, ya lo comentábamos
hablábamos los días pasados, bueno, lo miran, así son todas cuestiones protocolares que se cumplen inexorablemente. El Salón Azul es muy majestuoso, está en la antesala del Salón de Pasos Perdidos. Bueno, atravesaron Pasos Perdidos y ahí llegaron hasta el recinto de la Cámara de Diputados y ahí vimos lo que vimos justamente. Veamos entonces la próxima placa. Recordemos entonces que la convocatoria está en función del artículo 93 de la Constitución Nacional. Siempre lo mencionamos, todo es bastante didáctico, es interesante saber por qué cuando se menciona que una asamblea se convoca en función del artículo 93, porque al tomar posesión de su cargo del presidente y vicepresidente prestarán juramento en mano del presidente del Senado. Y esto es lo que traemos acá a colación en el artículo 93, por lo que vamos a mencionar respecto de quién es el que le toma juramento. El presidente del Senado es el que le toma juramento al presidente y al vice. Ante el Congreso reunido en la Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Esto lo dice la Constitución. En la parte previa se le agrega entonces justamente si es por Dios y la patria o lo que quiera, y esa es la parte que antecede, que fue lo que dijeron Milei y en Villarruel. Y digo el tema por eso traíamos a colación el artículo 93, por el hecho de que había toda una previa en la cual había dudas respecto de cómo iba a ser el sistema, quién iba a tomarle juramento a Javier Milei, en este caso, porque el día anterior se había mencionado, bueno, lo que habíamos visto en el cronograma que estaba circulando ya, el cronograma oficial, que decía que en principio se le iba a tomar juramento a Victoria Villarruel, lo cual uno lo llevaba a interpretar que no le iba a tomar Cristina Fernández de Kirchner el juramento a Javier Milei. Veamos entonces, recordemos cómo fue en las dos anteriores ocasiones. Esto es interesante para saber porque, bueno, fueron dos presidentes distintos. En 2015, recordemos entonces la ausencia de todas las autoridades salientes, que habían renunciado todos antes por esa polémica que se había armado entre el oficialismo saliente y el oficialismo entrante. Bueno, recordemos, estamos hablando de la asunción de Mauricio Macri. La ceremonia en esa oportunidad estuvo a cargo de Federico Pinedo, el efímero presidente. Cuando hablamos de los presidentes de la democracia, él no figuró porque estuvo 2 horas solamente en esa condición. Él estuvo en su condición de presidente provisional del Senado y le tomó juramento primero él, como autoridad principal, porque no estaba ahí, por ejemplo, quien tendría que haber estado era Amado Boudou, como vicepresidente de la Nación. Él no estaba la presidenta saliente tampoco, se habían ido. Entonces el que le tomó fue Pinedo, le tomó a Gabriela Michetti, vicepresidenta electa, y ella a continuación toma a cargo la Asamblea Legislativa y es quien le toma juramento a Mauricio Macri. Eso fue lo que sucedió ahí. En 2019, en cambio, Gabriela Michetti, vicepresidenta saliente, le tomó juramento en primer lugar a Alberto Fernández, y luego lo hizo hizo lo propio con Cristina Kirchner. Entonces ahí ella se encargó de tomarle a los dos. Porque si hubiera tomado al revés, en ese momento Cristina Kirchner era la que tomaba posición. O sea, vos no podés, como vicepresidente electo, si vos ni bien juraste, entonces pasás a ser vicepresidente y a cargo de la Asamblea. Bueno, José, vamos a mirar entonces un pedacito más del discurso de lo que fue la Asamblea en el día de ayer. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace 2 años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho, pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr.
Bueno, ahí veíamos a Javier Milei, entonces parte de su discurso. Vamos a hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Punto Género, lunes, 23 horas. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Diputado TV el buen trato que me dieron cuando tuve el honor de ser diputado de la Nación. Esta señal me trató con mucho respeto y mucho cariño en el medio de la pandemia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips
y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior y dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, ve gracias. Gente, lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática, hacia que adelante y mucha suerte a ustedes también. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que fue la Asamblea Legislativa en el día de ayer, donde se tomó juramento a Javier Milei y a Victoria Villarruel, actual presidente y vicepresidenta de la Nación. José, contanos en qué más consistió esto. Bueno, justamente estábamos hablando de los juramentos, entonces nos habíamos quedado en cómo habían sido los juramentos en 2015 y 2019. En 2019 se había dado un caso particular que fue que Gabriela Michetti les tomó juramento en el orden Alberto Fernández y después a Cristina Kirchner y en realidad les tomó juramento, los dejó que lo leyeran ellos. Y fue lo que sucedió también ayer, porque justamente Javier Milei prestó juramento por Dios y por la patria frente a la vicepresidenta saliente, y decimos frente a la vicepresidenta porque en realidad él lo leyó justamente, que fue lo que había sucedido, el mismo esquema, la misma fórmula que se había utilizado en 2019. Luego Milei entonces recibió los atributos presidenciales ante el escribano general de la Nación, Alberto Fernández, justamente intervino ahí y procedió a traspasar a su sucesor los atributos presidenciales. Entonces hasta ahí está todo como que sigue a cargo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, seguía a cargo de la Asamblea. Veamos entonces en la próxima placa, que es a continuación entonces la presidenta del Senado, que seguía siendo Cristina Kirchner, ungió a su sucesora, Victoria Villarruel. Ella leyó entonces el texto de su juramento, también como había hecho antes Javier Milei, y a partir de entonces quedó a cargo de la Asamblea, tomó el micrófono y dijo, agradeció entonces la presencia de todos los que habían concurrido a la Asamblea para acompañarlos en lo que definió como un día histórico, y vaya si lo fue, y un momento que quedará para siempre en nuestros corazones, y dio por concluida así la sesión, porque esa era otra de las expectativas, sí, y él iba a hablar ante la Asamblea, como suele suceder, como se acostumbra a hacer, no está en la Constitución, o sea, lo que sucedió ayer es una cosa absolutamente legal. O sea, él puede hablar, no puede hablar, él puede no hablar también, que fue lo que sucedió, y habló en el exterior, se le pidió a la gente que
que se quedaran en sus bancas, algunos lo hicieron, en general la Corte Suprema los miembros de la Corte se quedaron sentados en sus bancas, algunos muy poca, en general el resto se retiró Todo del recinto. el mundo bajó, de hecho yo bajé en ese momento y la cantidad de gente que bajaba de los balcones, porque estaban completamente repletos, los 3 pisos de balcones dentro del Palacio Legislativo, dentro de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados, completamente lleno de gente. Así es. O sea, llegó un momento que era un malón de gente, los diputados, los senadores, los funcionarios, los expresidentes, la gente que estaba de visita, los familiares, todo era... No sé cuánta gente había ahí adentro, pero muchísima. Y aprovecho la ocasión para felicitarte por el trabajo que a vos y a todos los equipos, a todos los técnicos y todos los que trabajaron ayer, que en el canal, que realmente fue una muy buena transmisión, la seguimos desde ahí viendo lo que sucedía en el transcurso de ese día histórico realmente. Claro, y tuvimos el privilegio con DTV de ser el único medio que estábamos dentro del recinto de la Cámara de Diputados, así que pudimos tomar imágenes de absolutamente todo, ver cómo se movían, quién saludaba a quién, viste, como con todas esas cosas que te va dando la posibilidad de ser el canal de la Cámara de Diputados y estar dentro en ese momento de una asamblea tan importante. Es un momento histórico, es un privilegio que tiene uno desde el periodismo de asistir a esos momentos tan históricos. Ese momento histórico terminó a las 12:02, era cuando concluyó justamente entonces la asamblea. Y bueno, justamente y ahí arrancó el discurso. Ahí concluyó la asamblea propiamente dicha. Ahí salen del recinto, todos van hacia la calle. Ahí se había montado todo un escenario para que al sol, a eso hay que decirlo, era un día radiante realmente, pero los que estuvieron ahí al sol realmente la pasaron claro, un diciembre al sol. Claro, los presidentes estaban a los costados del presidente de la Nación. Bueno, eran las 12:20 cuando arrancó el discurso. Veamos en la próxima placa. Bueno, a las 12:20 Milei comenzó entonces lo que fue la segunda parte de la asamblea con un discurso ante la multitud reunida frente al Parlamento y él dijo en ese momento sus primeras palabras: hoy comienza una nueva era en la Argentina, hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Si te parece, José, vamos a escuchar un poquito más del discurso de Javier Milei en el día de ayer, a ver qué decía. Al mismo tiempo, 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado Te Cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Ese es el estado presente del que los políticos tanto hablan, argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos. En todas las esferas, miren donde miren, la situación de la Argentina es de emergencia. Si miramos la infraestructura de nuestro país, la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. Por eso, no es casualidad que mueran cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito.
Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción y una acción inmediata. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. José, ¿tenemos un poco más de las palabras del actual presidente electo en el discurso del día de ayer? Así es, Lu. Bueno, vamos a repasar algunas, que es lo que estamos viendo un poco, pero bueno, citar justamente estas palabras históricas, porque fue siempre un primer discurso, es histórico, esto queda en los libros, eso que dijo, después te dicen, bueno, vos dijiste este tema. Nosotros vamos a hacer un repaso fundamentalmente por la primera parte, porque él recorrió bastante de lo que él arrancó, Javier Milei, mencionando lo que considera que fueron décadas y décadas de estancamiento. Habló de 100 años. Nosotros vamos a hacer hincapié en la parte que habló de ajuste, de lo que viene un poco. Él dijo que hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas, disputas sin sentido. Dijo que hay peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en la Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Esto, la verdad que está bueno, te dejaba muchos títulos en el camino. Yo, que vengo del periodismo gráfico, me dejaba yo, acá ya está el título, y escuchándolo ayer en los discursos te daba muchas posibilidades como para armar títulos que te entraran en el artículo. Veamos más de otra placa. Durante más de 100 años él habló que los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria, un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. También decía, veamos entonces otra placa, la siguiente, el kirchnerismo, también una referencia puntual hacia el gobierno anterior, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, esos 17 puntos, 15 puntos corresponden al déficit consolidado entre Tesoro Nacional y el Banco Central. Eran párrafos, recordemos, él es el primer presidente que viene que es economista, y entonces él hacía mucha referencia a temas economicistas, tiraba muchos números, algunos que dejaban algunas dudas, ya vamos a mencionar algunos puntualmente. Veamos la próxima placa. Esta es la herencia que nos dejan. Acá tenemos una referencia puntual que fue la que recibió cuestionamientos. Dijo, esta es la herencia que nos dejan. Una inflación plantada de 15.000% anual, la cual vamos a luchar con uñas y dientes para poder erradicar. Las 15.000%, muchos dicen de dónde es que viene ese número. O sea, realmente en esta última gestión hubo una inflación muy, muy elevada. Creo que en estos 4 años podemos hablar de cifras muy elevadas, de más de 1000%, pero no 15.000, pero bueno, para graficar sirve justamente, y si alguien es un experto en cuanto a en llamar la atención y a hacer que llamen la atención los números, las cifras, los datos que tira, entonces ahí está Milei. Este número que parece un disparate, dijo Milei, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses de diciembre y febrero. Justamente entonces un poco lo que uno interpretaba era que vamos camino, cuando hablamos de hiperinflación, es 52% mensual, vamos camino hacia ello. Si no te toman medidas, vas a terminar en 15.000% anual en un transcurso de un tiempo determinado. Y quienes vivimos justamente durante estos 40 años y observamos lo que fue en los tiempos de la hiperinflación, entonces sabemos que justamente esto puede llegar a suceder. Veamos la próxima placa. La herencia, dijo, no termina ahí. Y bueno, él mencionó varias veces la palabra herencia, justamente, ese era un reproche que se le hacía a Mauricio Macri, que se lo hace también él mismo, el hecho de no haber, cuando asumió, no haber hablado de la herencia que recibía, justamente, y después
en poco tiempo le duró esa luna de miel que pudo llegar a tener. Pero yo lo digo, son comentarios, frases que se tiran después con el diario del lunes, donde me parece que es bueno tener en cuenta entonces que eran otros tiempos y otras circunstancias. La herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios de tarifas solo es equiparable al desastre que nos dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200%, esto es verdad, niveles similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. Toda esta parte fue al principio, veamos otra de las placas. No hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Este fue uno de los ejes de su discurso, porque todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras todos los programas de shock, salvo el del 1959, fueron exitosos. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo, no hay plata. Él lo remarcó así. Veamos entonces la próxima placa y ya para ir terminando. Quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. Justamente después habló de que a todos aquellos dirigentes políticos y sindicales que quieran sumarse a la Argentina, los recibimos con brazos abiertos. Y por último, recordó que cuando ingresó al Congreso junto a su compañera presidencial, eso lo veíamos, Victoria Villarruel, le dijeron, ustedes son dos, sobre 257 no van a poder hacer nada. Eso lo dijo acá en la pantalla de Diputados TV, se lo preguntaron con muy buena leche, aclarémoslo. Y respondió: la victoria a las batallas no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas del cielo. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en ese desafío. Será difícil, pero lo vamos a lograr. Y por último, veamos entonces, hablábamos de él, él fue el 8º presidente de la democracia que asumió. Recordemos, hagamos un repaso entonces: Raúl Alfonsín, 1983-1989, Carlos Menem, 1985, le estuvo 2 periodos hasta el 99, Fernando de la Rúa, 2 años solamente, del 99 en realidad, ahí puse mal, hasta el 2001, Néstor Kirchner de 2003 a 2007, Cristina Fernández de Kirchner, 2 periodos de 2007 a 2015, Mauricio Macri 2015 a 2019, Alberto Fernández de 2019 a 2023 y Javier Milei arrancó ayer una nueva era. Y esta historia continuará, pusiste los puntitos suspensivos ahí, José, Esperemos ¿no? que, veremos si son 4 o 8 años, veremos a ver el mejor de los deseos para esta gestión. Claro, todo va a depender del desarrollo. Un buen resultado de la gestión de Milei será bienvenida por todos los argentinos. Así es. Bueno, nosotros llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde aquí por la pantalla de Diputados TV. Chau.